Hola, buenas tardes a todos. Vamos a resolver el examen EBAU Física de Cantabria del año 2023, convocatoria ordinaria. Bueno, como veis, en un principio nos dan una serie de constantes físicas para la resolución de algunos problemas. Pasamos al primer ejercicio. Dice: la expresión matemática de una onda armónica transversal que se propaga por una cuerda tensa según el eje X es esta de aquí. Determinar la amplitud de la onda, que será 0,2 metros, la longitud de onda y la frecuencia de la onda. Bueno, esto lo podremos expresar multiplicando el 2pi por lo que hay en el paréntesis. Sería 2pi-t más 4pi-x. De tal forma que si comparamos esa ecuación con esta de aquí, deducimos el valor de la amplitud, como hemos dicho, pero omega sería igual, lo que multiplica t, sería igual a 2pi, mientras que k sería igual a 4pi. También tenemos que decir que este signo más nos indica que la onda se está propagando hacia la izquierda. Por lo tanto, omega k. De omega sacamos el valor de f, un hercio, también podríamos deducir que el periodo es un segundo, y lambda sería igual a 2pi partido k, es decir, 0,5 metros. B. Velocidad de propagación de la onda, módulo, dirección y sentido. Bueno, ya digo que se propagaría hacia la izquierda del eje X. Por lo tanto, como veis aquí, vectorialmente lo ponemos como menos 0,5i metros por segundo. V es igual a lambda por f, lambda f lo conocemos, 0,5. Y C, velocidad y aceleración máxima de vibración de los puntos de la cuerda. Bueno, podríamos expresarlo también vectorialmente en el eje Y, por lo tanto haría falta un vector unitario J, pero no creo que haga falta. No nos lo piden expresamente, por lo tanto yo creo que lo que nos están pidiendo es el módulo. También podríamos decir que coseno puede ser más menos 1, la velocidad máxima y aceleración máxima, y darlo como más menos, pero creo que es más correcto, como es un módulo, darlo en valor absoluto. Aunque ya digo que también podríamos darlo vectorialmente. Tendríamos que poner aquí velocidad máxima con una flechita de vector, igual aquí, un vector unitario J y signos más y menos. Bueno, ya digo que creo que no hace falta. Velocidad derivada de la elongación con respecto al tiempo, a omega coseno de omega t más kx, pero como la velocidad es máxima, todo esto lo vamos a igualar a 1 y me quedaría a por omega 1,3 metros por segundo. Aceleración derivada de la velocidad con respecto al tiempo, a omega cuadrado, me da un valor de 7,9 metros segundo cuadrado. Segundo, una persona está expuesta a un nivel de intensidad sonora constante de 80 decibelios. ¿A qué intensidad de sonido corresponde ese nivel? Bueno, puedes pegar de aquí I. Chupado, ¿no? Esto es 80, el 10 dividiendo 8, inverso del logaritmo, 10 elevado a menos 4 vatios por metro cuadrado. B, la fuente del sonido es puntual y está situada a 15 metros de la persona. Determinar la potencia del sonido emitido por la fuente. Bueno, sabéis que la intensidad es potencia partido superficie, la superficie de una esfera, que es 4πr cuadrado. Por lo tanto, me da un valor potencia de 0,28 vatios. Y C, si el tímpano de la persona tiene un área de 10 milímetros cuadrados, bueno, depende de la oreja, claro. ¿Cuánta energía llegará a su tímpano en una hora con ese nivel de exposición? Intensidad, potencia partido superficie, pero la potencia es energía partido tiempo. Hacemos eso para poder despejar la energía. Intensidad, tiempo, superficie. Intensidad, tiempo, una hora, superficie, que me la dan. 10 milímetros cuadrados los paso a metros cuadrados dividiendo por 1.000.000. Nos da un valor de 3,6 por 10 elevado a menos 6 julio. Evidentemente tiene que llegar poca energía al tímpano. Si llegara mucho, el tímpano se iría a tomar viento. ¿Sabes lo que es un tímpano, no? Esto es precioso, ¿eh? 3. Un haz de luz procedente del aire incide sobre la superficie de un vidrio transparente. Aquí lo tenemos. Con un ángulo respecto a lo normal de 45 grados. Bien. El vidrio tiene 5 centímetros de espesor. Hasta aquí. Y está situado horizontalmente. Así. El rayo de luz en el interior del vidrio forma un ángulo de 62 grados con respecto a la horizontal. Bueno, nos puede liar, ¿eh? Es 62 grados con respecto a la horizontal. Por lo tanto, 28 grados con respecto a la vertical, a la normal. Determinar el índice de refracción del vidrio. Lo único que hay que hacer es aplicar la segunda ley de Snell de la refracción. Seno de I, seno de R, n del segundo medio, el vidrio, n del primer medio, el aire. Despejamos el n del vidrio, 1,51. Recordar, siempre resultados razonables. Índice de refracción de los distintos medios siempre mayor que 1 y no muy grande. Es decir,
1 y pico y 2 y pico es lo más normal. Lo más normal es 1 y pico. 2 y pico ya es un índice de refracción bastante alto. Es que si os sale 4, empezar el problema de nuevo. B. Si la frecuencia de la luz es 3 por 10 elevado a 14 Hz, recordar que la frecuencia no cambia cuando pasamos de un medio a otro. La frecuencia de la luz solo depende del foco emisor. Calcular la longitud de onda en el interior del vidrio. Bueno, pues sabéis que la velocidad del vidrio será igual a c partido n, pero sabemos también que es igual a la longitud de onda por la frecuencia. De aquí despejamos la longitud de onda, sustituimos, calculamos y obtenemos un valor de 6,62 por 10 elevado a menos 7 metros. Y C, determinar el tiempo que emplea el rayo en atravesar el vidrio. Primero necesitamos saber cuánto vale esta longitud, x. Para ello aplicamos el coseno de 28, que es igual a cateto contiguo 5 centímetros dividido hipotenusa x. Nos da un valor de 0,0566 metros. Tiempo, espacio partido de velocidad. El espacio lo conocemos y la velocidad sería igual a c partido n y la n pasa arriba. O podríamos haber calculado la velocidad anteriormente. Bueno, pues nos da un valor de 2,85 por 10 elevado a menos 10 segundos. Siempre, evidentemente, un tiempo súper pequeñísimo. El tiempo que tarda la luz en atravesar un cristal. A no ser de que sea un cristalazo. Seguimos, 4. Un objeto de 8 centímetros de altura, igual a 8 centímetros. Estos problemas los podemos hacer en centímetros, ¿eh? Si no, vamos a hacer un tostón con los 0,00. Se encuentra situado 15 centímetros de la lente, es decir, S igual a menos 15 centímetros. Recordar, distancia a la izquierda negativa, a la derecha positiva de la lente, claro. Por encima del eje óptico positivo, por debajo negativo. Negativa la distancia. Distancia focal en valor absoluto 5 centímetros, pero una lente divergente, así que F' va a valer menos 5 centímetros. Hay que calcular la posición de la imagen, es decir, S'. Esta ecuación la conocéis todos, una de las dos ecuaciones fundamentales de la lente delgada, esta la otra. De aquí lo conocemos todo, menos S', que es la distancia desde la imagen hasta la lente. Sustituimos, calculamos y tenemos un valor de menos 3,75, es decir, que la imagen está a la izquierda de la lente. Recordar, en las lentes divergentes, la imagen siempre es virtual, menor y derecha. Y siempre se obtiene a la izquierda de la lente. B. Hay que calcular la altura de la imagen formada. Bueno, y' I, S', despejamos y' 2 centímetros. Como veis, siempre menor que el objeto. Y C. Describir razonadamente la naturaleza real, virtual, derecha, invertida, mayor, menor de la imagen formada en el apartado A. Bueno, ya lo hemos dicho, aquí lo podéis leer. Y aquí supongo que tenemos el trazado de rayos. Siempre o casi siempre lo habrán hecho con 3 rayos, ¿no? El que pasa por el centro que no se desvía, el que se dirige hacia el foco que se refracta paralelo y el que va paralelo que se refracta separándose de la normal pero su prolongación por el foco imagen. Cuando hacemos 3 rayos es muy difícil que os coincida en un mismo punto donde se cruzan. Por eso yo normalmente lo hago con 2. ¿Que quiere hacerlo con 3? Pues aquí faltaría otro rayo. Hasta aquí y hasta aquí. 5. Dos masas, M-1 5 kilogramos, M-2 10 kilogramos, están en los puntos 0, 0, aquí, y 0 menos 2, aquí. Calcular y representar gráficamente el vector fuerza gravitatoria debido a las masas M-1 y M-2 que experimento en masa M-3, 100 gramos, 0,1 kilogramos, situada en el punto menos 1 menos 2. 1 menos 2. Bueno, la fuerza siempre es atractiva debido a los campos gravitatorios. Por lo tanto, esta masa será atraída por la masa M-1 y atraída por la masa M-2. Bueno, pues vamos a calcular F-1. Yo lo que hago siempre es calcular el módulo y luego descomponerlo vectorialmente. Módulo de F-1, G, M-1, M-3, R-1 cuadrado. G, M-1, M-3, R-1 al cuadrado. Pitágoras. Si esto es 4, si esto es 2 y esto es 1, sería 2 al cuadrado más 1 al cuadrado, raíz de 5. Al cuadrado, 5. Nos da este valor. Lo descomponemos vectorialmente. Este ángulo de aquí es igual que este ángulo de aquí,
para calcular el coseno de este ángulo será igual a cateto contiguo 2 dividido raíz de 5. Y el seno de este ángulo será cateto opuesto 1 dividido hipotenusa raíz de 5. Bien, pues para calcular f sub 1x utilizamos el seno del ángulo, me da este valor, y luego para calcular f sub 1y utilizamos el coseno y nos da este valor. Vectorialmente, fijaros que la componente horizontal de esta primera fuerza sería negativa y componente vertical sería positivo, por eso lo ponemos negativo y positivo. F sub 2 solamente tiene componente horizontal, así que calculamos el módulo gm sub 2 m sub 3 r sub 2 al cuadrado, lo conozco todo, y lo expreso vectorialmente hacia la izquierda, por lo tanto negativo, vector unitario y sumo los vectores. Tengo que sumar este vector con este de aquí, menos 2,98 por 10 elevado a menos 12, menos 6,67 por 10 elevado a menos 11, más 5,96 por 10 elevado a menos 12. Bueno, como veis, un poquillo tostón con números tan pequeños que muchas veces se equivoca uno, y sobre todo cuando hay fuerza en diagonal. Bueno, de los problemas más liosos. No es difícil, pero lioso. Calcular el trabajo realizado por el campo gravitatorio. Recordar que el trabajo es igual a menos incremento de energía potencial creado por m sub 1 y m sub 2 cuando m sub 3 se traslada desde el punto 1 menos 2 a 1, 0, hasta aquí. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Calcular el potencial gravitatorio aquí y calcularlo aquí. Y luego lo tendremos que restar. Aquí lo tenemos. Potencial gravitatorio en el punto 1 menos 2, es decir, el inicial. Sería, aplicando el principio de superposición, suma de los potenciales gravitatorios creados por las dos masas, menos gm1, r1, m2, r2. Lo conozco todo. Esta distancia inicial, recordar que era raíz de 5. La segunda masa está a una distancia de 1 metro y me da este valor. En el punto 1, 0, las distancias son las contrarias. Todo igual, 5 partido 1 y 10 partido raíz de 5. Y me da este valor. El trabajo efectuado por el campo es igual a menos incremento de energía potencial, lo que es lo mismo, menos la masa que vamos a desplazar por el incremento de potencial gravitatorio, menos la masa por el incremento potencial final, menos potencial inicial, positivo. Nos da un valor de menos 1,84 por 10 elevado a menos 11. El valor negativo nos indica que el campo realmente no está aportando energía, que necesitamos un trabajo externo, de una fuerza externa, para trasladar la masa. Fijaros que aquí estamos más cerca de la gorda y por lo tanto va a costar trabajo llevarla hasta aquí. ¿De acuerdo? Bueno, pues seguimos. Un satélite de 1000 kilogramos describe una trayectoria circular alrededor de la Tierra a una altura respecto a la superficie de 10.000 kilómetros. Lo primero que hay que hacer es sumarle esta altura sobre la superficie, 10.000 kilómetros, a los 6.370 kilómetros. Bueno, nos daban como datos 6.370 kilómetros. Hay que sumárselo del radio de la Tierra y expresar los metros. En total, me da que el radio de la órbita va a ser 1,637 por 10 elevado a 7. Hay que calcular el periodo y la velocidad orbital. Bueno, ya sabéis que para calcular la velocidad orbital igualamos la fuerza de atracción gravitatoria con la centrípeta. Como siempre, no hay dos. Es que la fuerza gravitatoria es la fuerza centrípeta. Y esta sería la velocidad orbital. Pero todavía no conocemos, sí lo conocemos todo. Bueno, pues podríamos haberlo hecho ya. Aquí está hecho abajo. 667, la masa de la Tierra, radio de la órbita, 4.944,4 metros por segundo. Ahora, para calcular el periodo. Esta ecuación es la de la velocidad, pero la velocidad también es igual a espacio partido r, es decir, 2πr partido t. Espacio partido tiempo. Esto lo podemos hacer porque la velocidad es constante. Por lo tanto, v cuadrado será igual a esto al cuadrado, pero también a esto al cuadrado. Es decir, aquí. Y esta ecuación es muy importante, porque podemos despejar el periodo, si me lo piden, el radio y la órbita, si me lo piden, la masa del astro central, si me lo piden. En este caso del periodo, lo conozco todo lo demás, sustituyo, calculo y obtengo un valor de 20.802 segundos, es decir, aproximadamente 5,8 horas. B. Energía que hubo que suministrar al satélite para ponerlo en órbita desde la superficie terrestre.
Aquí lo único que hay que hacer es restarle a la energía mecánica que va a tener en órbita, hay que restarle la energía potencial que tiene en la superficie. Evidentemente en la superficie, antes de salir, estaba parado y por lo tanto no tiene energía cinética. Para deducir esta ecuación, lo que hacemos es sumar la energía cinética más potencial. Cinética más potencial. Recordar que V era raíz cuadrada de Gm partido R. Por al cuadrado será Gm partido R. Y obtenemos esta expresión. Y a esta expresión le restamos la energía potencial, que es menos Gmm partido R, siendo R en este caso el radio del planeta. Sacamos factor común Gm y M y nos queda aquí 1 partido R menos 1 partido de R. Lo conozco todo y evidentemente tiene que dar un valor positivo y grande, puesto que vamos a mandar un satélite al quinto pino. Nos da un valor de 5,06 por 10 elevado a 10 julio, C. Energía mínima que habrá que suministrar al satélite para que escape de la atracción gravitatoria desde su órbita actual. La energía que habrá que suministrar será la energía que tendría que tener en el infinito, que va a ser 0, menos la energía mecánica en la órbita que acabamos de calcularla, que no la he calculado. Bueno, pues aquí ahora lo ponemos. Nos da un valor de 6,67, de elevado a menos 11, 6,24, 1002, 1,63 menos 7, 1,22 por 10 elevado a 10. Como veis, siempre energía es muy grande. 7. Representar gráficamente la línea de campo eléctrico que genera una carga puntual Q en cualquier punto de ese entorno para los casos Q mayor que 0. Aquí lo tenemos. Cualquier carga positiva que pusiéramos iría echando leches para afuera. Y Q menor que 0. Cualquier carga vendría hacia acá, a chocar contra la carga negativa. Luego tenemos un problemita. Dos cargas eléctricas puntuales de menos 2 nanocoulombios, negativa, y 3 nanocoulombios, positiva, se encuentran fijas en puntos de coordenadas cartesianas 0, 0, esta de aquí, y 4, 0, esta de aquí, en centímetros. Determinar las coordenadas del punto P en el segmento que une ambas cargas, en el que el potencial eléctrico es 0. Bueno, pues el potencial es 0 y será igual a la suma de los potenciales eléctricos creados por las dos cargas. Sacamos factor común K, Q1R1, Q2R2. Esto pasa dividiendo a tomar viento. Lo puedo dejar en centímetros, ¿eh? ¿Que quiero ponerlo en metros? Bueno, pues aquí tendría que haber puesto 0,04 menos X. Me saldría en metros. Si lo dejo en centímetros, me sale en centímetros. Y el valor que obtengo es 1,6 centímetros. Recordad que estos son 4 centímetros. Pues 1,6 por aquí más o menos. En ese punto el potencial eléctrico sería 0. Y C. Se sitúa un protón en reposo en el punto P, aquí. Determinar la velocidad con que llegará al punto de coordenada 1, 0, aquí, al que llamo P'. Es lógico que venga hacia acá. Fijaros que esta es una carga negativa que lo atrae a la carga positiva. Al protón. Aquí tenemos un protón, se atrae hacia la izquierda por la carga negativa y además la carga positiva que hay aquí lo repele hacia la izquierda. Es decir, que va a pasar hacia acá con una velocidad que es lo que me pide. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues calcular potencial eléctrico en este punto, calcular el blon. Bueno, pues el potencial en el P' sería V1 más V2, K, Q1, R1, Q2, R2, K menos 2 nanocoulombios, 3 nanocoulombios, distancia desde la primera carga sería 1 centímetro, es decir, 0,01 metros, y desde la segunda 3 centímetros, es decir, 0,03 metros. Me da un valor de menos 900 julios por coulombio. Recordar que cuando lo hice de una forma rápida, cuando no comento los exámenes se llaman selectividad express. Sencillamente por si alguien quiere comprobar un resultado. Se me había olvidado pasar esto a metros. ¿De acuerdo? Lo había puesto en centímetros y por lo tanto esto me salía menos 9, Julio. He borrado ese vídeo y lo voy a grabar ahora detrás de este. Mucho más rápido, express, pues en un minuto está listo. Pero no hay explicaciones, claro. Bueno, puedo aplicar el principio de conservación de la energía mecánica. Incremento de energía cinética más potencial igual a 0. Incremento de energía cinética es un medio de mv cuadrado, puesto que la velocidad inicial es 0. Incremento de energía potencial sería Q delta V. De aquí puedo despejar V, la velocidad. Lo conozco todo, sustituyo, calculo y obtengo un valor de 4,15 por 10 elevado a 5 metros por segundo. También recordar en este caso que las partículas subatómicas suelen tener una velocidad grande. Es decir, nunca os van a poner un problema
un electrón se mueve con una velocidad de 8 metros por segundo. No, es muy raro. Fijaros que 4,15 por 10 elevado a 5 metros por segundo. Velocidades siempre muy altas, pero evidentemente con el límite de la velocidad de la luz en el vacío. 3 por 10 elevado a 8. Seguimos. Pues, un electrón penetra con velocidad v igual a 10 elevado a 8 i metros por segundo, es decir, hacia la derecha. En una región del espacio donde existe un campo magnético uniforme, B igual a 0,2 J teslas. En dicha región, el electrón describe una trayectoria circular. A. Determinar el vector fuerza que el campo magnético ejerce sobre el electrón. Yo normalmente lo hago de otra forma. Aquí me he hecho el fino. Normalmente lo que hago es calcular el módulo de la fuerza y luego, aplicando la regla de la mano izquierda, deducir el sentido y dirección de la fuerza. ¿De acuerdo? Yo hubiera calculado el módulo y luego expresarlo vectorialmente. Aquí, ¿cómo lo he hecho? Pues con un determinante, con una matriz de estas, ¿no? F es igual a Q por el producto vectorial de V por B. IJK, velocidad, campo magnético. Resolvemos y tenemos un valor de menos 3,2 por 10 elevado a menos 12 cas. Newton. Cas no, vector unitario K, Newton. Luego lo explico de la otra forma, ¿no? Hubiera calculado el módulo de la fuerza QVB0 de alfa. Sería Q, lo que vale 1,6 por 10 elevado a menos 19, por V, que es 5 por 10 elevado a 8, por B, que es 0,2. Y me hubiera salido 3,2 por 10 elevado a menos 12, evidentemente. Pero no sabría si era K, o era negativo, o era positivo, o era J, o era I. Solamente hubiera calculado el módulo. Y luego tendría que haber determinado la dirección y el sentido. B. Determinar el radio de la trayectoria circular descrita por el electrón, así como el periodo de dicho movimiento. Bueno, igualamos la fuerza ejercida por el campo magnético con la centrípeta, puesto que el electrón va a estar dando vueltas. Y de aquí deducimos el valor de R, mvqb seno de alfa, pero alfa vale 90 grados. Deducimos un valor de 2,84 por 10 elevado a menos 3 metros. Periodo, velocidad constante, puesto que la fuerza siempre es perpendicular a la trayectoria. El tiempo, que sería el periodo, sería igual a 2πr partido v, 2πr partido v, 1,78 por 10 elevado a menos 10 segundos. Evidentemente, como la velocidad es muy alta, el tiempo, el periodo siempre es muy pequeño. Y C, representar gráficamente la trayectoria descrita por el electrón interior de la región, con campos, vectores, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, lo he hecho así, muchas veces lo hago con 3 ejes, pero bueno. Aquí tendríamos el eje X, el eje Z hacia abajo, y me quedaría el eje Y hacia afuera. Bueno, pues aplicando la regla de la mano izquierda, si la velocidad va hacia la derecha y el campo magnético va hacia afuera, la fuerza me quedaría hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. ¿Y por qué está hacia arriba? Pues porque es un electrón, la carga es negativa. Y cuando la carga es negativa, el sentido es el opuesto del que se deduce con la regla de la mano izquierda, hacia acá. Por lo tanto, el electrón iría hacia acá, dando la vuelta por aquí y estaría dando vuelta en el plano XZ. 9. Cuando se incide sobre un material con luz monocromática de longitud de onda 550 nanómetros, se liberan electrones con un potencial de frenado de 0,4 voltios. Recordar esta expresión. La energía cinética de los electrones es igual al valor absoluto de la carga de los electrones por el potencial de frenado. Me da un valor de 6,4 por 10 elevado a menos 20 julios. Esa sería la energía cinética con la que salen echando leche los electrones de la superficie metálica. Ecuación de Einstein. Deducimos el valor de extracción, el valor del trabajo de extracción, que será igual a la energía de los fotones menos la energía cinética de los electrones. Hc lambda menos energía cinética. Lo conozco todo, sustituyo, calculo y obtengo un valor de 2,98 por 10 elevado a menos 19 julios. Siempre está por ahí, ¿de acuerdo? Alrededor de un número por 10 elevado a menos 19, es lo normal. B. Rango de longitud de onda en que se produce el efecto fotoeléctrico. Bueno, pues el trabajo de extracción será igual a H por C por F, dividido lambda sub 0. Estaba pensando en que el trabajo de extracción también es H por F sub 0, por la frecuencia umbral. Por este caso nos piden la longitud de onda, así que la longitud de onda umbral la deducimos y obtenemos un valor de 6,67 por 10 elevado a menos 9 metros. Esa longitud de onda estaría en el límite,
la radiación con esa longitud de onda, energía o fotones con más energía que este de aquí, provocaría el efecto fotoeléctrico y por lo tanto la luz, la radiación, tendría que tener una longitud de onda menor que este número, inferior a 667 nanómetros. C. Energía cinética máxima de los electrones al incidir con una longitud de onda de 214 nanómetros. Fijaros que es menor que esta que hemos dicho de aquí. Bueno, pues energía, trabajo de extracción, energía cinética, ecuación de Einstein, despejamos energía cinética y nos da un valor de 6,31 por 10 elevado menos 19 julio, extracción. Y último ejercicio, muy corto y fácil. El polonio 210 se desintegra por emisión alfa, dando lugar a plomo estable, con periodo de semidesintegración de 138,4 días. Escribir la reacción de desintegración. El polonio da plomo, partícula alfa, helio 2, 4. Calcular la constante de desintegración es logaritmo neperiano de 2 partido el periodo de semidesintegración, que lo pongo en segundos, para que para que la constante radiactiva me dé en segundos menos 1. Y C, al cabo de un año, cuál será la actividad de la muestra y cuántos átomos de polonio quedarán. Vamos a calcular primero el número de átomos de polonio que quedan. N es igual a N sub 0 por E elevado a menos lambda T. N sub 0, ya me han dicho que es 10 elevado a 16. Sustituyo todo, calculo y obtengo un año, lo pongo en segundos, y me da un valor de 1,6 por 10 elevado a 15 átomos. Y por último, la actividad será igual a lambda por N. Lambda que lo sabemos, N que lo sabemos, 928 por 10 elevado a 7 becquerelios. Esa será la actividad al cabo de un año. Inicialmente, evidentemente, tendría más actividad. ¿Sabéis quién es este? Un opositor ruso. Se lo cargaron al pobre. ¿Cómo es? ¿Livenenko? Litvinenko. Coño. Bueno, pues nada más. Solamente deciros que en este blog, selectividadjosecuenca.blogspot.com, podéis encontrar en formato PDF todos los exámenes que estamos colgando en el canal. Por lo tanto, yo creo que es más fácil. Por ejemplo, si yo sigo avanzando, aquí tendremos ya el examen de la convocatoria extraordinaria. En un vídeo no vais a tener nada más que un examen, pero en el blog tenéis todos los exámenes juntos. Bueno, pues nada más. Suerte y hasta otra. Y ahora cuelgo la selectividad express.